Para analizar esta situación estamos ya con el exministro de Defensa, exministro de Cultura también, Jorge Nieto Montesinos. ¿Cómo está, don Nieto? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias. Quería empezar con este tema que, a ver, nos debería alertar, es la pregunta. Ya estamos viendo la situación de decenas, cientos de familias damnificadas a partir de las lluvias, el desborde de ríos. Estamos ante una situación similar a la que vivimos en el 2017 con el fenómeno del Niño. Si mal no recuerdo, usted justamente ya era ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Era ministro de Defensa y el presidente y el primer ministro me encargaron que coordinara la acción del Estado para la situación de emergencia, cosa que hicimos, creo que hicimos rápido e hicimos bien. Y hoy día el actual ministro de Defensa fue la persona a la que yo nombré para que se hiciera cargo de la coordinación del COEN, que fue un organismo que trasladamos a Defensa, no con afán de hacer paralelismo al INDECE, sino con el afán de convertir la conducción de la emergencia y hacerla al más alto nivel. El COEN en Defensa era el gobierno nacional actuando como comando de emergencia. Y creo que ese es el mensaje principal, porque estaban sobre la mesa todos los que tenían capacidad de decisión, además de los organismos técnicos y operativos que nos permitían entender el fenómeno. El general Chávez Cresta sabe perfectamente todas las cosas que entonces se hicieron, desde, digamos, la organización misma del conjunto del aparato estatal hasta la estrategia de comunicación que se hizo entonces y, por supuesto, la atención a la población en situación de emergencia. Claro que sí, pero hoy por hoy, con lo que estamos viendo ya en estos días, ¿estamos en una situación similar a la del 2017? No lo creo, pero lamentablemente hay hechos e imágenes que se vuelven a repetir. Piura inundada, Chiclayo inundado, Lambayeque inundado, Tumbes inundado. Ya no solamente la crecida de los ríos, me pasé noches enteras midiéndole los metros cúbicos al río Piura, que era el reto mayor que teníamos en ese momento, sino también las ciudades inundadas por la lluvia, por el agua, por las avenidas de los ríos. Y esto tiene que ver con el hecho de que la reconstrucción no la hicimos como debíamos haberla hecho. A ese punto quería llegar, porque claro, se prometió en un momento la famosa reconstrucción con cambios, se creó un organismo que era la Autoridad para la Reconstrucción, se establecieron fechas, se destinaron recursos cuantiosos, más de 20.000 millones de soles, si no me equivoco, 25.000 por ahí, y se prometió que justamente toda esa infraestructura iba a ayudar a no volver a pasar situaciones similares a la del 2017, pero lo que vemos con una lluvia que no sé, parece de menos intensidad que la que vivimos en esa época, ya estamos viendo muchos problemas al norte del país. No era creíble que lo que se estaba planteando evitara que estas cosas pasaran. ¿Por qué pasa lo de Piura, lo de Tumbes, lo de Chiclayo y otras ciudades? Porque son ciudades que no tienen drenaje profundo. Mientras no tengan drenaje profundo y su geografía es la que es, esto va a seguir pasando cada vez que las lluvias sean intensas y cada vez que hay una precipitación fluvial por encima de lo normal. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer ese drenaje profundo para que la gente pueda vivir en la época de lluvia tranquila. Pero ese drenaje profundo que explica, digamos, por qué las ciudades inundan, Lima entre ellas también, ante fuertes lluvias, me imagino lo que va a pasar acá. Bueno, Lima no está preparada. A eso voy. Entonces, ¿por qué no se hizo? Si era la reconstrucción con cambios. Porque en realidad no es una reconstrucción, es una reorganización del uso del territorio. No es que vamos a reconstruir lo que se cayó o lo que se fue llevado por las aguas. Necesitamos reorganizar la administración de los recursos naturales en nuestro territorio. En este caso, el agua. La lluvia o incluso los huaicos pueden ser una maldición si tenemos la preparación que tenemos hoy día en el Perú, o pueden ser una bendición, porque esa agua que viene puede ser canalizada, reservada, administrada y por tanto ser parte de la puesta en valor de este recurso natural que es el agua. Eso es lo que no se planteó en su momento. Entonces no es solamente hacer el drenaje profundo para evitar que el agua inunde ciudades, es también organizar los reservorios, las presas, las rutas, los canales que nos permitan hacer que el agua, esa que llueve, se convierta en un elemento productivo y que le dé valor al conjunto de la economía. Yo me enteré de la situación que estaba en ese momento viviendo el Ecuador frente a este problema, porque tenía el fenómeno Niña encima y quería saber cómo enfrentar, cómo resolverlo a futuro. Y yo me enteré que Ecuador tenía un programa con el Instituto Chino del Agua. ¿Qué iban a hacer?
iban a recuperar 40% de bosques tropicales, iban a tener agua potable de calidad para sus principales ciudades, iban a producir 4 veces la energía que hoy día producen y iban a duplicar su frontera agrícola en un proyecto que iba del 2015 al 2035. A 20 años eso va a pasar en Ecuador. Ese mismo proyecto lo podríamos hacer aquí. De hecho, vino, invitados por mí, una misión del Instituto Chino del Agua, donde yo conversé con ellos sobre qué cosas habría que hacer. Estamos hablando de proyectos no como el que hicimos para la reconstrucción con cambios, que fueron aproximadamente 8.000 o 10.000 millones de dólares, sino estamos hablando de un proyecto de 120.000, 130.000, 140.000 millones de dólares a lo largo de 20 o 30 años. Lo cual significa que es un proyecto para una economía del tamaño de la peruana perfectamente manejable, pero podemos tener parte de las cosas que tenía el Ecuador y una cosa adicional, podemos hacer que el Ande se vuelva verde. Ya, pero era un proyecto, me imagino, sumamente ambicioso y con una mirada de largo plazo sobre todo. Es que es la única forma en la cual tenemos que mirar los problemas en el Perú. Claro, pero uno dice, con una mirada de largo plazo y de ambición. Pero ya ver, aquí entra el tema político, pero con 5 o 6 presidentes en 6 años, pues eso es imposible, ¿no? Bueno, en ese momento yo hablé con el presidente Kuczynski, les puse más o menos las ideas que tenía. Había una dimensión que tenía que ver con licitaciones internacionales para grandes empresas constructoras, porque aquí Odebrecht, que era la gran empresa que organizaba el mercado interno, estaba en ese momento de salida y por tanto requeríamos empaquetar proyectos para poder llamar la atención de estos grandes jugadores económicos internacionales. Había un conjunto de decenas de miles de obras pequeñitas que había que hacer con las Fuerzas Armadas y con la población, y había un conjunto de obras intermedias que podían ser asignadas a los gobiernos regionales, pero significaba, como tú has dicho bien, mirar en el largo plazo y mirar con ambición. De modo que estas cosas que están ocurriendo hoy día no nos vuelvan a ocurrir. El pecado que tenemos en el Perú es que estamos siempre poniendo parches. Y poniendo parches no resuelves los problemas, simplemente los postergas. En realidad tenemos que pensar en proyectos de esta naturaleza que nos permitan hacer que el agua sea un recurso administrable y por tanto sea un recurso que gane en valor. Esas gotas de lluvia, esos ríos crecidos pueden ser puestos en valor y no sufrirlos como un fenómeno destructivo. Ahora, y para ir terminando con este tema climatológico de emergencia, que es complicado, mencionábamos Lima. Lima no está preparada claramente para unas lluvias intensas y es lo que se está previendo para el fin de semana, intensas lluvias en la capital. Incluso se habla de que tendríamos una lluvia similar a la que se vivió en los años 70. ¿Qué puede ocurrir en una ciudad sin una infraestructura adecuada para soportar esas lluvias? Bueno, yo recuerdo que fue a fines de marzo de 1974 que ocurrieron esas lluvias que todavía recordamos porque Lima fue marcada por esa experiencia. Lima no está preparada para ello y en este momento la población debería tratar de ver cuáles son los espacios en sus casas en donde probablemente se vaya a acumular agua resultado de la lluvia y generar las posibilidades de que esa agua fluya a algún lugar para que sea desalojada. Tenemos que hacer ese trabajo antes de que la cosa se nos complique. Además, buena parte del centro histórico de Lima está construido en base a ¿qué? En base a quincha, que se humedece, sí, claro, se humedece, se vuelve flexible y se cae. Entonces, yo creo que en este momento la población tiene que tomar muy activamente su rol para evitar que estas cosas que sabemos que van a ocurrir no ocurran o ocurran en la menor medida posible. Ahora, quería entrar un poco al terreno político y a la actitud de parte de los ministros de Estado frente a la convulsión social. El último hecho ha sido la muerte lamentable de estos 6 soldados que intentaron cruzar el río de Ilave y se los llevó la corriente. Ha habido una versión que ha sostenido, incluso reiterado el día de hoy, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es que lo persiguieron un grupo de 400 pobladores, aymaras, con piedras, con guaracas, y fue esta actitud agresiva y estas agresiones las que generaron que ellos simplemente se desestabilizaran y se los llevara el río. Hay otra versión del periodista, fotógrafo de La República, Ludomir Fernández, que estuvo en la zona, que dice que esto nunca ocurrió, y ciertamente los videos que hemos visto hasta el momento en las redes sociales lo que muestran es que los soldados no eran atacados por piedras, al menos en el material videográfico que se ha difundido hasta el momento. ¿En qué situación se ponen las Fuerzas Armadas con un problema de este tipo donde tenemos 2 versiones encontradas? Bueno, las Fuerzas Armadas no se ponen en la situación. Y creo que ese es el tema medular que está implícito en tu pregunta. ¿Quién tomó la decisión? Nuestras Fuerzas Armadas han oscilado entre 11 muertos en Ayacucho y
6 soldados muertos porque no quisieron usar sus armas de reglamento. Entonces, aquí no podían usarlas y aquí las usaron. Son hechos que han ocurrido. Vamos a ver, Fiscalía verá qué fue lo que ocurrió, en qué circunstancias ocurrieron esos hechos. El hecho es que ambas cosas son absolutamente lamentables, pero ¿quién tomó la decisión política? ¿Quién tomó la decisión política de encargarle a la Fuerza Armada tareas de orden interno para las cuales la Fuerza Armada no está preparada? Si estaban tratando de lanzarse al río en las circunstancias en las que sean, tenían el equipamiento necesario para tareas de orden interno, porque esto no va de la voz a la bala. Hay en medio una serie de capacidades que tienen que ser construidas y que tienen que tener tanto nuestra Policía Nacional como nuestras Fuerzas Armadas, si van a ser usadas para tareas que no son las usuales de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién tomó la decisión política? Si tú quieres entonar una melodía y usas un piano o usas una batería, el resultado va a ser bien distinto, porque son instrumentos diferentes. Bueno, si tú usas un instrumento para cosas que no son las que usualmente ese instrumento ejecuta, pues el resultado siempre va a ser complicado. Complicado en el sentido de Ayacucho o complicado en el sentido de Puno, pero complicado. Por tanto, lo que hay que hacer es sí, ir sobre la decisión política. Y lo que ha dicho la decisión política, o quien ha tomado la decisión política, que es el primer ministro, cuando ha declarado ante Fiscalía, ha dicho: yo no tengo nada que ver. Yo no supe, allí el comando conjunto que responda. Y ahí le pregunto como exministro de Defensa también, claro, porque el primero Tarola era ministro de Defensa cuando ocurrieron las muertes en Apurímac y en Puno. ¿Es el nivel de desconocimiento a ese punto? Es decir, que se haga un operativo donde, a ver, mueren 6 personas en Apurímac, luego mueren 10 personas en Ayacucho, luego 18 personas en Puno, y los ministros de Estado responsables no tengan idea operativamente. Están faltando su responsabilidad. Hay una ley que establece las responsabilidades particularmente de los ministros de Defensa. Parte de sus responsabilidades es mirar y revisar todos los planes operacionales. Es parte de su responsabilidad. Yo lo hice, no voy a decir en qué circunstancias y para qué efectos, pero lo hice en su momento cuando me tocó estar en el cargo. Es decir, no es tan simple como que no, el tema operativo yo no me meto porque yo no soy experto. No solo es ignorar las responsabilidades establecidas en la ley para el ministro de Defensa, sino que es un acto, en mi opinión, cobarde. Echarle la responsabilidad a los subordinados. Eso no es correcto. Y por tanto, tanto en el caso de Ayacucho como en el caso de Puno, lo que hay que hacer es revisar la decisión política. La decisión política que llevó a el uso de un instrumento como las Fuerzas Armadas a esas situaciones y a esas circunstancias. Sin eso no entendemos nada. Y por eso en su momento yo le dije a la señora Boluarte: si usted quiere resolver esta situación cuando ya habían 22 muertos, tiene que despedir al ministro de Defensa de entonces, luego primer ministro. Ahora veo que algunos sectores de oposición en el Congreso, que el 10 de enero, cuando ya habían 22 muertos y cuando ya se sabía o se podía prever qué es lo que iba a ocurrir, dieron su voto de apoyo y de confianza. Hoy día toman distancia y dicen: no, ya esto está de más, no, nadie quiere conversar con él, esto tiene que ser corregido. Pero esto se sabía ya desde diciembre, porque se había optado por una manera de enfrentar la situación que omitía la política, que es la tarea principal del liderazgo y del gobierno, y se reposaba en los instrumentos de orden, del orden constitucional. Don Jorge Nieto, le pido unos segundos nada más. Hay un tuit de Presidencia de la República, a ver si lo podemos poner en pantalla. Dice lo siguiente: en este momento la presidenta Dina Boluarte recibe el informe del pronóstico meteorológico de Lima y del país a cargo del Cenami Perú, a fin de fortalecer la capacidad y acciones de respuesta por lluvias intensas. Compunche Perú. Bueno, hay que decirlo que temprano el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, justamente, que tiene experiencia en estos temas, como hemos conversado con el doctor Jorge Nieto, viajaba al norte del país para verificar la situación, porque sí, se necesita la coordinación total de todas las instancias del gobierno, llámese gobierno central, gobiernos subnacionales, municipalidades, gobiernos regionales, para abordar las consecuencias ya reales que esto está generando. Y volviendo al tema de las responsabilidades políticas, que son importantes, usted decía, claro, la respuesta también en el Congreso de la República. El rol del Parlamento es fiscalizar justamente a los ministros. Y, a ver, recién se ha presentado una moción de interpelación contra Alberto Tarola,
y ha sido rechazada. Es decir, ni siquiera quieren llevarlo a interpelación para preguntar qué ha sucedido, porque ¿cómo así? Y eso es lo que a mucha gente no cabe en la cabeza. Se mueren más de 60 peruanos de muchas maneras y no hay preguntas y no hay respuestas. O hay preguntas pero no hay respuestas. Mire, nuestro Congreso es un Congreso omiso. No está haciendo su responsabilidad de fiscalización. En ese tema, en la fiscalización de los gobiernos, tanto de este como el de Castillo, recordemos, porque no es solamente con este, también fue con el de Castillo, 8 muertes que nunca encontraron explicación ni responsabilidad política. En estos temas el Congreso responde, no conozco mayormente. Eso está muy mal. Y yo creo que es parte del problema que tiene hoy día el país. Por eso tiene el rechazo de más del 90 y tantos % de la población, su actividad, porque no están cumpliendo las tareas para las cuales han sido elegidos, no están cumpliendo sus responsabilidades. Por tanto, yo creo que se merecen perfectamente el rechazo que tienen y es lamentable que encuentren 1000 maneras y 1000 excusas para lo que el fondo es no moverse de la silla. Porque no interpelar al primer ministro es decir, no hagamos más olas porque en una de esas el movimiento de las olas nos lleva también a nosotros. Y por tanto no importa lo que pase en el país, no importa si mueren ciudadanos peruanos, no importa si mueren soldados nuestros o policías en circunstancias dramáticas, porque finalmente lo que importa es que yo me mantenga en mi silla. Y eso es, la verdad, muy, muy repudiable. Pero cuán riesgoso es ese mensaje que nuestra clase política, tanto Ejecutivo como Congreso de la República, le está enviando a la población y sobre todo a la población en estas zonas donde hay heridas abiertas por los muertos. Llevamos 3 meses en esta situación. Y quienes quieren sostenerse de esa manera, ¿qué hacen? Inventan cosas y ponen en circulación ideas que no tienen nada que ver con la realidad, como culpar a la gente de lo que está pasando. Aquí hay responsabilidades políticas, aquí hay un gobierno que conduce, aquí hay un Congreso que debe hacer su trabajo de fiscalización. Eso no está ocurriendo. Tenemos una democracia de muy baja intensidad, que está fundada en estos 3 meses en la muerte de sus ciudadanos y en el fallecimiento sin explicación de nuestros soldados. Ya la Fiscalía investigará las circunstancias específicas en las cuales esto ocurrió y elucidará las situaciones, las razones, los hechos. Pero lo que es claro es que hay una responsabilidad política y quien la tiene no la está asumiendo. Y están omitiendo su responsabilidad. Veo el tuit que usted acaba de colocar en pantalla. Yo le diría a la señora Boluarte, convoque al COEN. Su ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sabe perfectamente lo que hay que hacer. Convoque al COEN. Ahí está la posibilidad de reunir a todos los organismos técnicos y competentes, no solo el CENAMI, todos, porque son varios organismos técnicos que tienen que ver con el conocimiento de esta situación. Y al mismo tiempo están ahí todas las capacidades, tanto las de los organismos como la Policía Nacional, los bomberos, las Fuerzas Armadas, como también la de los propios ministerios. Mire, en el 83, el niño de entonces produjo una caída del Producto Bruto Interno por encima del 6.5%. En el 98, por encima del 7%. En el 2017, apenas el 1.5%. ¿Por qué? Porque actuamos rápido y actuamos bien. Le ahorramos al país 5 o 6 puntos del Producto Bruto Interno en pérdidas. Eso, claro, no se ve, porque no está contabilizado así de esa manera, pero esa es la realidad. Entonces, que el gobierno hoy día construye el instrumento que tiene ya experimentado, que es el COEN, que convoque a los organismos técnicos y que siga minuto a minuto la situación. Tiene todo el conocimiento para poder hacerlo. Ahora, pero volviendo al tema político que me interesa, estamos frente a un gabinete y a un gobierno desconectado de la realidad del país en ese análisis, ¿no es una vergüenza el hecho que tenga que ser la ONU la que le pide explicaciones al gobierno peruano de lo ocurrido en las semanas de protestas? El Papa, el secretario general de Naciones Unidas, el presidente Biden, la Comunidad Europea y Naciones Unidas a través de sus organismos de derechos humanos. Los peruanos también queremos explicaciones, las hemos exigido, pero el gobierno es absolutamente impermeable frente a las demandas de los demás, porque está finalmente pensando en cuál va a ser su futuro una vez que deje de ser gobierno. Y un gobierno que solo tiene como horizonte el preservarse para evitar caer en situaciones de mayor gravedad para sus propios integrantes, pues es un gobierno que no está gobernando. Y una vez que salgan del poder, van a tener que responder sobre todo esto. Para mí eso es claro. Tenemos una justicia nacional, hay una fiscalía, hay un poder judicial.
que van a actuar con todas las dificultades y con todas las desconfianzas que podamos tener sobre su acción en un sentido o en otro. Pero van a actuar. Y si no actúan, o si actúan y lo hacen de una manera corta o ineficiente, están los organismos internacionales, la Corte Penal Internacional y la enorme construcción de instituciones de derechos humanos en el concierto internacional, empezando por las de Naciones Unidas. De modo que este tema finalmente va a ser investigado y va a ser sancionado. Eso tendría que ser parte del propio conocimiento de la situación. No hacerlo es simplemente una resistencia adolescente. Yo recuerdo, don Nieto, que ya hace varios meses, todavía durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, conversamos en este estudio y hablábamos de la situación del Perú como una olla a presión, que faltaba algo simplemente para que esto termine de reventar y estaba buscando un cauce. En este momento donde, claro, ya no estamos en la etapa más álgida de la protesta, todavía Puno sigue en estado de emergencia, hay carreteras bloqueadas, hay una herida abierta ahí, pero estamos en una situación de tensa calma, esto ya se calmó, es quizá la apuesta de nuestros políticos que ya esto va a ir pasando, que quizás sí nos quedamos hasta el 2026. Bueno, es evidente que el gobierno y el Congreso están jugando al desgaste de la movilización. Y no sabemos cuál sea el curso de esa movilización. Sabemos que en Puno es muy consistente, muy fuerte, muy arraigada en comunidades y en pueblos andinos. Es muy consistente. Pero no sabemos incluso en ese caso cuál sea su curso, cuál sea su resultado. Lo que sí sabemos es que necesitamos encontrar salidas consistentes. El despliegue de las fuerzas del orden puede ser en todo el territorio nacional, no va a resolver los problemas que debe resolver el político. No lo va a hacer, ni siquiera es su tarea. De modo que no tiene por qué hacerlo, si pudiera hacerlo. Quien tienen que hacerlo son los estamentos políticos, quienes conducen el Estado. Tienen que abrir los canales de diálogo, de conversación, de negociación. Tienen que hacer los gestos necesarios desde el Ejecutivo para que el interlocutor que ahí está, pero que no está, mire que hay medidas que van en la dirección de un acercamiento, de un entendimiento, de una forma de conversación. Pero ahí hay una pared, ¿no? Y ya con esto termino. Porque claro, para los puneños, Alberto Tarola ya no es un interlocutor válido al punto de que castigaron a un alcalde por tomarse una foto y conversar con él. Bueno, pero es que la señora Boluarte hace rato debió haber despedido al señor Tarola y no hacerlo primer ministro sabiendo que iba a pasar lo que está pasando. Y van 3 meses ya y no tenemos solución a la vista. La cuestión sigue. ¿Y qué estamos haciendo? Entregarle a los violentos la posibilidad de que ese movimiento y esa movilización vaya haciendo agua para sus molinos violentistas. Y eso es justamente lo que hay que evitar. Hay que entender el fenómeno en su cabalidad. Lo de Puno es una cosa compleja. Ahí hay el tema de la presencia de la cultura aymara, que son un elemento muy importante, sobre todo del sur de la región. De modo que tenemos que entrar con todos estos elementos para entender realmente lo que está pasando y encontrar un cauce de salida política. Eso no depende de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional del Perú, depende de los políticos y particularmente los políticos que están en este momento en ejercicio, en el gobierno en primer lugar y en segundo lugar en el Congreso.